noches, amada iglesia. Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites compartir tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, noche a noche desde el mes de julio y este mes de agosto hemos estado compartiendo el tema fe en acción. ¿Alguna vez usted usó esta frase o quizás se la dijeron? Pon tu fe en acción, hermana, hermano. ¿Lo ha escuchado? ¿Y qué es poner la fe en acción? Yo creo que lo hemos aprendido todas estas noches a través de los temas fe en las pruebas, fe en la palabra, fe que no discrimina, fe mostrada en obras, fe en el hablar, fe que da sabiduría y fe es renunciar. Al tema de esta noche le hemos puesto por título Fe es esperanza. ¿Y por qué fe es esperanza? Porque la fe y la esperanza van siempre de la mano. La esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios. Romanos 4:18 nos dice que Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios, esperanza contra esperanza, conforme a la promesa que Dios le dio en cuanto a su descendencia. Dice la palabra que su fe no se debilitó, pese a que él tenía casi 100 años. Ya muchas funciones de su cuerpo habían cesado. Y Sara, su esposa para colmo, era estéril. Pero sin embargo, su fe se mantuvo intacta en la promesa de Dios. ¿Qué tal fe, verdad? Leamos ahora la cita bíblica que nos corresponde hoy, en Santiago capítulo 5, versos 7 al 18. Y dice así la palabra: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En nuestra lectura el apóstol Santiago se dirige a los creyentes, a los cristianos, que les dice, ¿cómo les dice? Hermanos, hermanos míos, ¿no? Él menciona 2 disciplinas fundamentales que deben ser cultivadas en la vida de un creyente.
¿Y cuáles son? La paciencia y la oración. Veamos la paciencia. En el idioma hebreo, paciencia se traduce como largo. Entonces la palabra paciencia nos habla de largo sufrimiento y de tener la valentía para soportar momentos difíciles sin desalentarnos. En los versículos 7 al 8, el apóstol Santiago insta en primer lugar a los cristianos a tener paciencia. Les dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Usa como ejemplo al labrador, que paciente espera la lluvia temprana y la tardía para obtener el preciado fruto de la tierra. El labrador de esa época no contaba con sistemas de regadío, no habían esos sistemas sofisticados que hay ahora inclusive para regar los sembríos en el desierto. No había. Él sembraba confiado y esperanzado en la lluvia. Primeramente la lluvia temprana, dice, que caía aproximadamente en los meses de octubre y noviembre. Esa lluvia temprana ayudaba a que la semilla germine y brote. Y luego la lluvia tardía, que más o menos caía en abril o mayo, completaba la labor y brotaba el fruto esperado, ¿no? Entonces, el labrador no podía hacer nada para adelantar el proceso. Él tenía que esperar pacientemente. Nada podía hacer, pero sin embargo tampoco se iba de vacaciones o se iba de paseo dejando ahí a ver qué pasaba con la semilla o a ver si llegaba la lluvia y brotaba. No, él entre tanto trabajaba la tierra, seguramente sacando aquella hierba mala que crecía y podía ahogar las plantitas, las semillas, quizás dando un poco de abono y cuidando también que las aves o los animales del campo no se comieran sus semillas. Él tenía que trabajar durante todo ese tiempo mientras esperaba la lluvia. Él trabajaba. ¿Para qué? Para asegurarse una buena cosecha. No se podía echar a dormir. Ya sembré y ahora espero. No. Él trabajaba con el fin de tener una buena cosecha. Esto me recuerda que cuando yo era adolescente, hace poquito nomás, poquito, no debemos mentir, ¿no? Hace unas décadas. Entonces, era adolescente, nos mudamos con mi familia a un fondo agrícola donde mi abuelo tenía chacras. Él sembraba algodón, sembraba granos, hortalizas y frutas. Fue allí donde yo aprendí el significado de las frutas de la estación. Cada fruta, cada hortaliza, cada grano, inclusive el algodón, tiene su época de siembra y de cosecha. Hay frutas, hay granos que se siembran en invierno, otros en verano. Algunos dependen mucho de las lluvias para tener agua y poder producir buenos frutos. Entonces, fui testigo también de las madrugadas, ¿no?, de mi abuelo. Él se levantaba de madrugada y con los peones iba a la chacra para ganarle al sol y poder abonar las plantas, echarle los insecticidas para que las plagas no se coman, no malogren la cosecha, para abonar. Entonces todo eso era un trabajo arduo. Aprendí cómo trabaja el agricultor. Es un trabajo muy pesado, muy fuerte, muy esforzado. Y trabajaban para luego, cuando venía la cosecha, celebrar. ¿Celebraban por qué? Porque habían salido buenos frutos, porque las hortalizas y los frutos no se habían picado, porque el algodón había producido cantidad de algodón. Entonces el labrador celebra cuando cosecha, porque ve el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su cansancio. Entonces, la fe, podemos decir que la fe y la esperanza, pero también agregamos el amor. La fe, la esperanza y el amor, porque hay que ponerle amor para hacer algo, para sembrar, para trabajar,
para poder lograr una buena cosecha, el labrador también le pone amor a ese trabajo. Entonces vemos la fe, la esperanza y el amor forman una triple combinación poderosa, que son parte del fruto del Espíritu Santo. El amor y la fe integran el fruto del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia. ¿Qué más dice? Benignidad, bondad, fe. Qué lindo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vemos aquí el amor y la fe como fruto del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 13:13 nos dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces tienen que ir unidos, ¿vemos? ¿No? Que va unidos la fe, la esperanza y el amor. Gálatas, en el capítulo 5, versículos 5 al 6, también nos dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué importante, la fe que obra por el amor. Nada más, ninguna otra cosa que podamos hacer es tan importante como la fe y el amor, ¿no? Los cristianos somos llamados a mantenernos firmes. La palabra lo dice, Santiago lo dice, somos llamados a mantenernos firmes, pero también a ser pacientes, viviendo por fe, trabajando arduamente en la edificación del reino de Dios, sirviéndole con amor, con nuestra esperanza puesta en el retorno de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amados hermanos, no vivamos, por favor, no vivamos como si Cristo nunca fuera a volver. Vivamos como si Él retornara hoy, como si Jesús retornara hoy, a pedirnos cuenta qué hicimos con el regalo precioso que nos dio. Él nos dejó un regalo hermoso, precioso, su salvación, ese regalo que tenía nombre propio a cada uno de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer con ese regalo? Compartir su palabra. Cuidemos, discipulemos a los nuevos creyentes. Debemos animar a los débiles, orar mucho por los hermanos, por los nuevos creyentes. Levantemos a aquel que cayó. Demos siempre testimonio del amor de Dios. Ese es el trabajo que demanda de nosotros el Señor. Entre tanto, esperamos su venida. Muchas veces vamos a ser desanimados, quizás, por las circunstancias, pero no permitamos que el desánimo ante los tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy, ni las circunstancias adversas, nos quiten esa esperanza, la esperanza en el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Nunca perdamos la esperanza. Vivamos siempre, como les decía, atentos, prevenidos, como si el Señor llegara hoy. Es verdad que durante la espera muchas veces vamos a sufrir diversas adversidades. Muchas veces también vamos a fallar en el intento de hacer las cosas a nuestra manera, porque es nuestra forma de ser, ¿verdad? Entonces vamos a querer muchas veces hacer las cosas a nuestro modo. Y por esa tendencia natural y humana, quizás acusaremos a otros por lo que nos sucede. Tenemos esa tendencia también. Y Santiago nos advierte en el verso 9 de no quejarnos unos contra otros para evadir la culpa. Porque a veces es así. Queremos evadir la culpa que es nuestra, pero se la echamos a otro. No hagamos eso. ¿Sabe por qué? Santiago dice que Cristo, el juez, vendrá
y nos evaluará. Y delante de Él no va a ser posible culpar a otros, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces no vamos a poder acusar a otros de nuestras faltas. En los versículos 10 y 11, Santiago usa dos ejemplos más de paciencia y de aflicción. Habla de los profetas que fueron perseguidos, que fueron rechazados, pero sin embargo ellos cumplieron al pie de la letra la misión encomendada por su Señor. También hay un tercer ejemplo de sufrimiento y paciencia, y es Job. Job sufrió dura prueba. ¿Quién no ha leído el libro de Job y ha leído acerca de todo su sufrimiento? Él perdió a sus hijos, perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes. Y para colmo, su cuerpo se cubrió de llagas, de pies a la cabeza. ¿Se imaginan qué dolor? Él tenía el dolor en el corazón por la pérdida de sus hijos. Quizás eso le dolió más que todos los bienes, perder a sus hijos. ¿Se imaginan ese dolor tan grande que debe haber sentido? Y para colmo, ese dolor en el alma, en el corazón, se completó y fue terrible porque también tuvo que sufrir el dolor en el cuerpo, físicamente. Pero sin embargo, él esperó pacientemente su restauración, confiado en que el Señor dio, el Señor quitó, pero también sabía que su Redentor vivía y que Él lo iba a restaurar. Esa confianza, esa esperanza animó a Job a esperar con paciencia el tiempo de su restauración. Y luego de hablar acerca de la paciencia, vamos a hablar sobre la oración. Los versículos 14 al 16 de nuestra lectura dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros para ser sanados, pues la oración del justo puede mucho. Igualmente en los versículos 17 y 18 Santiago cita al profeta Elías. ¿Y quién era Elías? ¿Quién fue Elías? Dice Santiago que Elías, pese a ser un hombre sujeto a pasiones como nosotros, un hombre así como nosotros, con todas sus debilidades, con todas sus fallas, también con todas sus fortalezas, él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió durante 3 años y 6 meses. Él oró y el Señor respondió, y la lluvia cesó y no cayó durante 3 años y 6 meses. Y luego cuando él volvió a orar por lluvia, la lluvia cayó y la tierra produjo sus frutos. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? Que nosotros también podemos acercarnos al Señor en oración y esperar respuesta a nuestra oración. Dios siempre responde. Dios siempre responde. Santiago recuerda a los creyentes que no están solos en sus luchas, en sus necesidades y enfermedades. Pueden contar con las oraciones del cuerpo de Cristo. Por eso dice, si enfermos, llame a los ancianos de la iglesia. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a orar para interceder unos por otros, a orar por nuestros hermanos. En estos tiempos difíciles de pandemia, escuchamos las noticias y vemos las necesidades de nuestros hermanos de oración. ¿Cuántos clamamos en las mañanas de oración por sanidad? Y hemos visto respuesta al Señor. Hemos visto respuesta de nuestro Dios. Podemos dar testimonio nosotros mismos como familia. La sanidad de mi esposo es respuesta de las oraciones de ustedes, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el recurso más poderoso que el cristiano tiene es la oración, mediante la cual
El cristiano, nosotros estrechamos nuestra relación con Dios, estrechamos nuestra comunión con Dios. Podemos interceder por nuestros hermanos, orar por los enfermos, hablar con Dios también, contarle nuestras cosas, contarle nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras necesidades, nuestras inseguridades. Podemos contarle, podemos decirle, Señor, quizás tengo temor, no sé qué va a pasar mañana, aunque el Señor nos demanda no afanarnos por el día de mañana. Pero todos tenemos la incertidumbre, ¿qué va a pasar de aquí a unos meses? ¿Seguirá la pandemia? ¿Cómo será? ¿No? ¿Qué haremos? ¿Se podrán abrir los templos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar, clamar al Señor para que Él nos permita volver a los templos, alabarle, adorarle en comunión unos con otros. Pero también podemos levantar una oración de alabanza, de agradecimiento por los beneficios recibidos, por todo lo que el Señor hace por nosotros día a día, día a día. Vemos su mano poderosa. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos al Señor, el Señor responde y obra maravillosamente. ¿Y sabe qué? El Señor sobrepasa nuestras expectativas. Siempre sobrepasa nuestras expectativas. ¿Y sabe qué también, hermano? Dios nunca olvida lo que usted le pide. Quizás usted en algún momento se arrodilló y pidió algo y luego pasó el tiempo y usted se olvidó de lo que le había pedido porque no vio la respuesta en el momento. Pero yo le digo 100% segura, Dios nunca se olvida de lo que usted le pidió. Y en su momento se lo va a dar. En su momento lo hará. Bueno, yo quiero concluir con las palabras del Señor Jesús. En Mateo 25:13, que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire lo que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vivamos cada día como si Cristo fuera a venir hoy. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que debemos esperar pacientemente tu venida, Señor. Que debemos estar preparados. Cuando tú dices velad, Señor, nos demandas estar atentos, a no bajar la guardia, Señor, a no distraernos en cosas vanas quizás, o en tantas otras cosas, o también en las circunstancias, Señor, sino a estar prevenidos, sabiendo que tú vienes en cualquier momento, Señor. Ayúdanos a estar prevenidos, a estar preparados, como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas, Señor. Ayuda a tu iglesia a esperarte cada día con el anhelo de verte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Gracias, mi Dios, gracias. Amén.